Muy bien, chicos, tengan todos ustedes muy buena noche. En la presente sesión vamos a desarrollar las medidas cautelares, su clasificación. En ese entender, debemos recordar que las medidas cautelares son institutos jurídico-procesales que buscan asegurar las condiciones para que la sentencia futura pueda ejecutarse en sus propios términos. Se asegura el futuro. En ese entender, la anterior sesión hemos hablado sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre las medidas temporales sobre el fondo, las medidas innovativas y las medidas de no innovar. Bien, en ese entender tenemos lo siguiente. Las medidas cautelares temporales sobre el fondo buscan ejecutar anticipadamente lo que se pretende en el proceso principal. A diferencia, por ejemplo, de las medidas que hemos analizado el día de ayer, que lo que buscan es asegurar las condiciones, pero solicitando embargo o secuestro sobre bienes de cuantificación monetaria, pero no directamente son el objeto del proceso principal, ¿no es cierto? En caso del ejemplo de Arnold y de Helga, la pretensión principal busca el pago de los 20.000 soles. Entonces, en las medidas cautelares para futura ejecución forzada, Arnold ha solicitado el embargo y el secuestro de el vehículo Suzuki Gran Vitara. No se está pidiendo directamente el pago de los 20.000 soles en la medida cautelar, sino es el aseguramiento de las condiciones futuras, pero a través de bienes, no necesariamente que tengan relación con el objeto principal del proceso, ¿no? Esto, lógicamente, a efectos de que en un futuro, ante la renuencia de Helga, se pueda rematar tal bien. En caso de las medidas cautelares temporales sobre el fondo, la medida cautelar lo que busca es que se entregue anticipadamente el objeto de la pretensión principal. Esto lo vamos a entender con un ejemplo, con el ejemplo de los alimentos. Esther demanda alimentos contra Pedro por el monto de 1.000 soles mensuales. ¿Correcto? Entonces, la pretensión principal es otorgamiento de una pensión de alimentos por el monto de 1.000 soles mensuales. Muy bien, entonces, la medida cautelar tendrá como pretensión cautelar el mismo objeto que se encuentra en la pretensión principal. Entonces, la pretensión cautelar sería más o menos de la siguiente manera, ¿no? Solicita medida cautelar temporal sobre el fondo consistente en la asignación anticipada de alimentos por el monto de 1.000 soles mensuales. ¿Correcto? Entonces, esta es la esencia de las medidas temporales sobre el fondo. Siempre se van a corresponder con el objeto, con la pretensión principal del proceso principal. ¿Correcto? Muy bien, en ese entender tenemos el artículo 674, medida temporal sobre el fondo. Excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la decisión puedan ser de posible reversión y no afecten el interés público. Entonces, lógicamente, el juez puede declarar procedente la medida temporal sobre el fondo, siempre y cuando exista
una alta probabilidad de que en el proceso principal el demandante vaya a ganar. ¿Mm? ¿Se recuerdan ustedes que la verosimilitud del derecho consiste en aquella apariencia del derecho, en aquella probabilidad que se tiene a través de un análisis urgente, rápido, por parte del juez, de que Arnold vaya a ganar el proceso principal, ¿no es cierto? Pero en este caso, para conceder una medida cautelar sobre el fondo, la probabilidad de que Arnold vaya a ganar tiene que ser más alta aún, ¿no? Eso es lo que está exigiendo el artículo 674. Y también está considerando que tal solicitud se va a conceder si es que no se afecta el interés público. La medida temporal sobre el fondo, al pretender satisfacer anticipadamente el objeto pretendido, resulta ser concedida excepcionalmente, requiriéndose en consecuencia que no sea suficiente la simple verosimilitud, lo que estudiamos como presupuesto de las medidas cautelares, ¿no? Aquí se requiere un poco más que simple verosimilitud. Si en las otras medidas cautelares necesitamos un 50% de probabilidad para conceder la medida cautelar, en la medida temporal sobre el fondo se exigirá, por ejemplo, un 75% de probabilidad de que Arnold vaya a ganar, o un 80%, o sea, se dan cuenta, ¿no? Sino una fuerte probabilidad de que la posición de quien la solicita sea jurídicamente la correcta. Además, resulta insoslayable la exigencia que se compruebe prima facie el riesgo de perjuicio irreparable. Peláez Bardales. Prosigamos. ¿Cuáles van a ser los requisitos de las medidas cautelares temporales sobre el fondo? Es una medida cautelar excepcional, más excepcional que las anteriores. Necesidad impostergable de quien la pide. Firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, lo que va más allá de la verosimilitud o probabilidad del derecho invocado, de modo tal que el juzgador tenga casi la certeza de que el reclamo sustantivo tiene una alta probabilidad de ser estimado en la etapa resolutiva. Posibilidad de reversión de los alcances de la medida cautelar, no afectación del interés público. Nuevamente vamos a recurrir al ejemplo de alimentos, que es el mejor ejemplo que nos va a permitir entender este tipo de medidas cautelares. En el proceso principal se está buscando el otorgamiento de una pensión alimentaria de 1.000 soles mensuales. Muy bien, entonces la demandante a través de su abogado presentan la solicitud de medida cautelar temporal sobre el fondo consistente en, fíjense, aquí se va a reproducir lo que textualmente también está escrito en la pretensión principal. Entonces sería, ¿no? Medida cautelar temporal sobre el fondo consistente en la asignación pensión alimentaria por el monto de 1.000 soles mensuales. Obviamente, esto obedece a una circunstancia excepcional, urgentísima, porque el menor no puede esperar pues todo el trámite del proceso principal. En forma urgente tendrá que asignársele ya algún monto especial para que el menor pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? O pregunto yo, ¿el menor va a esperar mañana para que se alimente? Eso no sucede en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, esta es una situación excepcional. Necesidad impostergable de quien la pide. Lógicamente, el menor no puede esperar, ¿no es cierto? No puede esperar. Firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada. Entonces, en la demanda de alimentos se ha presentado la partida de nacimiento y también se ha acompañado la prueba de ADN. Esto no sería necesario ya que está la partida de nacimiento, pero para darle mayor peso a los medios probatorios de la demanda,
vamos a poner como medio probatorio los resultados de ADN. Entonces, con todo esto, lógicamente hay una alta probabilidad, más o menos ya estamos hablando de un 98% de que la demanda la vaya a ganar el demandante, en este caso la madre del menor, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, la demanda más los medios probatorios, una copia de ellos tendrán que ser adjuntados a la solicitud cautelar, justamente para evidenciar nuevamente esa alta probabilidad de que el demandante vaya a ganar el proceso. Muy bien, lógicamente todo esto no afecta al interés público, ¿no? Por el contrario, no otorgar la solicitud cautelar, más bien estaría vulnerando el interés público, porque de por medio hay un menor que se estaría quedando sin los alimentos que urgentemente lo necesita, ¿no? Muy bien, prosigamos. Artículo 675. Asignación anticipada de alimentos. En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad, de acuerdo con lo provisto en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil. En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los 3 días de notificada la resolución que admite a trámite la demanda. El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva. Inclusive es tan urgente el tema de alimentos que el artículo 675 inclusive protege el interés superior del menor, a tal punto de que puede dictar la medida cautelar anticipada respecto a un monto que fije alimentos proporcionales sin la participación inclusive del demandante, ¿no? De oficio inclusive va a ordenar que existe una asignación anticipada de alimentos. Muy bien. Artículo 676. Asignación anticipada y sentencia desfavorable. Podría darse ese caso también, ¿no es cierto? Artículo 676. Si la sentencia es desfavorable al demandante, queda éste obligado a la devolución de la suma percibida y el interés legal, lo que serán liquidados por el secretario de juzgado si fuere necesario, aplicándose lo dispuesto por el artículo 567. La decisión del juez podrá ser impugnada. La apelación se concede con efecto suspensivo. Por ejemplo, en el caso de alimentos, era presentada la demanda con la partida de nacimiento. Lógicamente eso otorga una alta probabilidad, una gran verosimilitud del derecho. Sin embargo, en el transcurso del proceso, al momento de contestar la demanda, el demandado ofrece como medio probatorio la práctica de la toma de ADN. Así que en el momento de la actuación de medios probatorios, se realiza la toma de ADN al menor y también al padre. Y por casualidades de la vida, el ADN va dando como resultado que el demandado no es el legítimo padre. ¿Qué les parece? Situaciones de la vida, esto puede suceder, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, no solamente se practica el ADN y da tal resultado en una oportunidad, sino que para asegurarse hay otra prueba de ADN ante otro establecimiento y para asegurarse aún más una tercera prueba de ADN. Imagínense. Entonces, lógicamente,
aquí se revierte todo, ¿no? Pues ya se había estado asignando una pensión alimentaria en forma anticipada, entonces al momento de emitirse la sentencia, lo más probable es que se declare infundada la demanda y por lo tanto Esther tendrá que devolver más los intereses legales, todas las pensiones anticipadas que ha estado depositando el demandante, ¿no? Creyéndose que él era el padre, ¿no? Muy bien, correcto. Sigamos. Ejecución anticipada y cese inmediato de los actos lesivos en asuntos de familia e interés de menores. Artículo 677. Cuando la pretensión principal versa sobre separación, divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela y curatela, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, atendiendo preferentemente al interés de los menores afectados con ella. Si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia física, presión psicológica, intimidación o persecución al cónyuge, concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, el juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos lesivos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53. Muy bien, entonces, a través de este artículo se busca darle protección a los miembros de la familia, ¿no es cierto? Entonces, si el proceso principal versa sobre divorcio, patria potestad, régimen de visitas, y lógicamente a partir de la interposición de una demanda con tal objeto, es probable que el demandado reaccione, ¿no? Y le reclame, oye, ¿cómo es posible que me hayas podido demandar? ¿Qué te has creído? Y finalmente todo esto deriva en un conato de violencia familiar. Frente a tal situación, el juez está habilitado inmediatamente para poder poner cese a tales actos, adoptando las medidas necesarias correspondientes, ¿no? Justamente para evitar la violencia. Muy bien, sigamos. Ejecución anticipada en la administración de bienes. Artículo 678. En los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores de bienes, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final a efectos de evitar un perjuicio irreparable. Muy bien, entonces, podría suceder de que un proceso por el cual se solicita la administración de alguna persona jurídica como medida temporal sobre el fondo, podría también solicitarse la ejecución anticipada de la administración de dicha persona jurídica a efectos de evitar que la persona jurídica entre en quiebra. Alguien tendrá que, por más de que se esté en proceso, alguien tendrá que gestionar dicha empresa. Recuerden ustedes que al Estado no le conviene que las empresas fracasen, ¿no? En ese entender, el juez como órgano jurisdiccional, quien administra justicia a nombre de la nación, podrá también conceder una medida cautelar anticipada, ¿no? Temporal sobre el fondo, dictando de que se nombre inmediatamente un administrador de tal empresa, a efectos de que al margen del proceso, ésta siga prestando servicios, siga gerenciándose a la empresa a efectos de que ésta no quiebre, ¿no? Ejecución anticipada en desalojo. Artículo 679. En los procesos de desalojo por vencimiento del plazo del contrato o por otro título que obligue la entrega, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, cuando el demandante acredite indubitablemente el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien. Entonces resulta que Carlos
Carlos alquiló su departamento a Juana, ¿no es cierto? Muy bien, por el plazo de un año. Pasó un año y Juana, lógicamente, no deja el departamento, sino que por el contrario, en forma descarada, sigue viviendo y lo peor de todo, no cumple con pagar el monto de alquiler, lo que ha obligado de que Carlos presente su demanda de desalojo, ¿no?, por ocupante precario. Sin embargo, en el trámite del proceso principal, Juana decide abandonar el departamento. Ya habiéndose iniciado el proceso principal de desalojo, Juana decide abandonar el bien, se va. Pues, ante dicha situación, el bien no va a quedar pues, abandonado, ¿no?, a la deriva. Entonces, rápidamente, Juan tendrá que poner en conocimiento tal situación al juez y solicitar la ejecución anticipada del desalojo, ¿no? Muy bien, prosigamos. Administración de los bienes conyugales en casos de separación. Artículo 680. En cualquier estado del proceso, el juez puede autorizar a solicitud de cualquiera de los cónyuges que vivan en domicilios separados, así como la directa administración por cada uno de ellos de los bienes que conforman la sociedad conyugal. Bueno, esto es algo común que sucede. Hay una pareja de esposos que están con la intención de divorciarse. Cada uno de ellos se ha ido a vivir a la casa de sus padres. Y resulta que cuando las cosas iban bien, ellos compraron una casa, un vehículo, compraron artefactos, lo normal, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, no se quieren ver, ni quieren ponerse de acuerdo respecto de la administración de tales bienes. Entonces, frente a esta situación, podrán solicitar una medida cautelar temporal sobre el fondo, consistente en la administración de los bienes conyugales, ¿m?, dentro del proceso de separación o divorcio, ¿no es cierto? Muy bien. Ejecución anticipada en el interdicto de recobrar. Artículo 681. En el interdicto de recobrar procede la ejecución anticipada de la decisión final cuando el demandante acredite verosímilmente el despojo y su derecho a la restitución pretendida. Muy bien, entonces, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Por decir Carlos ha sido vulnerado en su derecho de propiedad, ha sido despojado de su televisor, marca Samsung, porque supuestamente le debía a Roberto, le debía unos 300 soles, ¿no? Esto se presta para el ejemplo. Muy bien, así que resulta que Carlos le entregó como garantía el televisor. Sin embargo, Carlos le dice, pues le reclamó, tienes que devolverme el televisor ha costado 5.000 soles y ese no puede ser una garantía para poder quedarte con el televisor, ¿no? Esa no puede ser una excusa para quedarte con el televisor. En todo caso, devuélvemelo y yo te lo voy a devolver los 300 soles. Sin embargo, Roberto ya no desea, pues así se lo queda, ya no contesta las llamadas, etcétera, etcétera, dando a entender que se quiere quedar con el televisor. Muy bien. En todo caso, aquí lo que podría hacer Carlos es interponer un proceso interdicto de recobrar y dentro de ese proceso principal
solicitar la medida cautelar temporal sobre el fondo consistente en se le entregue inmediatamente el televisor. Porque Carlos ha acreditado, verosímilmente ha acreditado que se le ha despojado de tal bien. Ya no está en su posesión tal televisor. Y en segundo lugar, está acreditando haberle entregado los 300 soles. Ha depositado a su cuenta bancaria, porque no quería recibir tal pago Roberto. Entonces, Carlos le dijo, te voy a devolver el dinero, ya, devuélveme mi televisor. Y Arnold, en este caso Roberto, no quería que se le devuelva el dinero, porque intencionalmente para quedarse con el televisor. Bueno, estas cosas suceden, chicos, ¿no? Muy bien, así que astutamente Carlos lo que hace es depositarle a una cuenta bancaria, a la cuenta bancaria que tiene Roberto. Ahí le deposita los 300 soles, en tal situación estaría cumpliendo con estos dos requisitos y por lo tanto procedería la medida cautelar temporal sobre el fondo sobre interdicto de recobrar. Muy bien, vayamos a las medidas innovativas. Como les había mencionado, este tipo de medidas cautelares lo que buscan es restituir las situaciones de hecho o de derecho a un momento inicial, justamente para evitar que las circunstancias primigenias se alteren, ¿no? En ese entender tenemos el artículo 688, que establece lo siguiente. Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a reponer, ¿cierto? Reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que solo se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley. Por ejemplo, en el caso de Arnold y de Helga. Helga está tramitando la transferencia de sus bienes muebles a nombre de su papá. Entonces ya ha presentado la minuta ante el notario público y el notario público está a punto de elevarlo a escritura pública. ¿Correcto? En ese entender, Arnold se entera de todo esto y presenta una medida cautelar innovativa consistente en se deje sin efecto el inicio del trámite, se deje ante notario público, ¿no es cierto? En todo caso, ahí ustedes ven que se repone a la situación inicial, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuáles son los requisitos de esta medida innovativa? Los hechos o el derecho cuya reposición se pretenda cautelarmente deben referirse a lo que es o vaya a ser materia de la demanda. La inminencia del perjuicio irreparable, ¿no es cierto? Entonces existe riesgo de que las condiciones materiales en las cuales se ha interpuesto la demanda vayan a alterarse, justamente para evitar la ejecución de la sentencia. Ante tal situación, opera la medida cautelar innovativa. Tenemos una gran variedad de medidas cautelares innovativas, ¿no? Entre ellas tenemos la que está establecida en el artículo 683. El juez a petición de parte o excepcionalmente de oficio puede dictar en el proceso de interdicción la medida cautelar que exija la naturaleza y alcances de la situación presentada. Véase el caso de un incapaz que constituya grave peligro para la tranquilidad pública o en su vida de relación. El juez podría, frente al supuesto de un grave trastorno psíquico, autorizar
el internamiento en algún centro especializado. ¿Correcto? Entonces, se ha interpuesto el proceso con la pretensión principal de interdicción respecto de, de Roberto, ya que Roberto no, no tiene el control necesario que todo mayor de edad debe de tener. Es una persona alcohólica y a partir de su vicio ha empezado a vulnerar los derechos de los miembros de familia. Ha empezado a vender artefactos, a sacar dinero, de tal manera que si no se le pone un límite a Carlos, toda la familia va a seguir la misma suerte de fracaso. Además que también, según los informes psiquiátricos, el alcoholismo ya ha afectado a tal punto de que Carlos ya padece de una enfermedad psiquiátrica. Muy bien. Entonces, bajo esas circunstancias, su cónyuge tendrá que interponer el proceso de interdicción para restarle voluntad, para restarle decisión, ¿no es cierto? En ese entender, bajo esas condiciones, podría también interponerse la medida cautelar, solicitándosele el internamiento de Carlos en un centro de rehabilitación, porque este tiene ya un grave trastorno psíquico, ¿no es cierto? Entonces, él ya está vendiendo las cosas, él está sacando dinero, su vicio lo está llevando a un lugar sin salida que está afectando a todos los miembros de familia. Esa inminencia de peligro irreparable y grave, antes de que pueda cometerse cualquier situación lamentable, atacar a algún transeúnte o finalmente a algún miembro de su familia, entonces tendrá que necesariamente solicitarse esta medida cautelar, ¿no? Muy bien, prosigamos. Cautela posesoria, artículo 684. Cuando la demanda persigue la demolición de una obra en ejecución que daña la propiedad o la posesión del demandante, puede el juez disponer la paralización de los trabajos de edificación. Igualmente puede ordenar las medidas de seguridad tendientes a evitar el daño que pudiera causar la caída de un bien en ruina o en situación de inestabilidad. Entonces tenemos a dos vecinos, el vecino A y el vecino B. El vecino A está construyendo un edificio proyectado a 10 pisos, ¿correcto? Y el vecino B mantiene una casa de adobe de 2 pisos. Entonces ya se ha excavado a efectos de poner los umbrales, las columnas, ya se hicieron también, ya se hizo también todo eso. Y a partir de aquella situación, el inmueble del vecino B empieza a resquebrajarse, ¿no? Muy bien, en todo caso, allí tendrá que cautelarse el bien del vecino B, ¿no es cierto? Entonces, el vecino interpone su pretensión principal, ¿no? Y dentro de ese proceso solicita la medida cautelar innovativa consistente en se paralice la ejecución de la obra o los trabajos de edificación, a efectos de evitar una tragedia, a efectos de evitar un accidente, a efectos de evitar que el inmueble del vecino B siga colapsando. ¿Correcto? Muy bien. Abuso de derecho.
Artículo 685. Cuando la demanda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, puede el juez dictar las medidas indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable. Por ejemplo, el administrador de una sociedad, excediéndose de sus facultades, practica actos de disposición de bienes muebles o inmuebles que ponen en peligro la subsistencia de la persona jurídica. Entonces, la medida cautelar innovativa buscará restringir o evitar que este administrador vulnere el legítimo interés de la persona jurídica o la empresa. No puede haber abuso de derecho, eso lo sabemos todos, ¿no? El derecho termina allí donde comienza el derecho de las otras personas. Uno siempre debe de actuar bajo ese límite. El derecho no es absoluto en ese sentido. Todos tenemos un límite. En ese entender, cualquier situación de transferencia de bienes muebles de la persona jurídica tendrán que ser restituidos a través de esta medida cautelar innovativa. Busca restituir a las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Correcto. Luego tenemos el artículo 686, que dice lo siguiente: cuando la demanda pretende el reconocimiento o restablecimiento del derecho a la intimidad de la vida personal o familiar, así como la preservación y debido aprovechamiento de la imagen o la voz de una persona, puede el juez dictar la medida que exija la naturaleza y circunstancias de la situación presentada. Muy bien, esto lo vamos a entender con el famoso caso entre Gisela Valcárcel y una editorial, el mismo que lo he parafraseado en la siguiente diapositiva y dice lo siguiente, ¿no? Un caso que ilustra este supuesto es el suscitado entre la conocida comunicadora social Gisela Valcárcel con San Borja Ediciones. Se anunciaba la publicación de un libro en la que una expareja sentimental de la reconocida animadora relataba aspectos privados de lo vivido con la citada conductora de televisión. Adivinen quién era. Supongo que sería pues, Roberto Martínez, ¿no? Entre paréntesis. Mediante una medida innovativa, Gisela Valcárcel solicitó se impida de manera inmediata la impresión, reimpresión, publicación y distribución de la obra que atenta contra la intimidad personal e imagen de la solicitante, las que resultarían vulneradas de tal forma que ni el posible resarcimiento monetario a futuro por los probables daños causados sería suficiente para dicho fin. La judicatura amparó la medida porque consideró que la amenaza verosímil de menoscabo o violación al derecho a la intimidad puede crear, según las circunstancias, el peligro que justifique la inmediata reacción defensiva, así como la protección jurisdiccional. ¿Sabe Dios qué habría estado relatando tal libro? ¿Qué verdades no se estarían ventilando en tal edición? Imagínense. ¿Mm? Aspectos de la vida conyugal, aspectos de la vida marital, aspectos de la vida empresarial, aspectos de la vida sentimental, de la vida íntima y hasta sexual inclusive. De tal manera que en buena hora, fíjense, la judicatura
logró evitar la impresión, reimpresión y difusión de tal material. Entonces, habrá que entender que tal proceso lo ganó la señora Valcárcel, porque dicho libro, hasta la fecha, no ha sido publicado. ¿Mm? Correcto. Muy bien. Entonces, prosigamos con la siguiente diapositiva. Medida de no innovar. Si las medidas de innovar lo que buscan es restituir las circunstancias primigenias, en las medidas de no innovar lo que se busca es mantener, asegurar las circunstancias primigenias sobre las cuales se ha presentado la demanda. En ese artículo tenemos el artículo, en ese sentido, disculpen ustedes, tenemos el artículo 687, que en forma general dice lo siguiente, ¿no? Prohibición de innovar ante la inminencia de un perjuicio irreparable. ¿Puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y se encuentre en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso? Esta medida es excepcional, por lo que se concederá solo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley. Entonces, tratando de analizar tal artículo, habría que tener en cuenta que esta medida de no innovar tiene carácter residual. Es el último recurso. Cuando no se pueda aplicar cualquier otra medida estudiada por nosotros, la última en forma residual será la medida de no innovar, que busca asegurar las condiciones de hecho y de derecho. ¿Mm? ¿Qué más dice tal artículo? Muy bien. Dice también lo siguiente, ¿no es cierto? Se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Vayamos al ejemplo de Arnold y de Helga. Antes de que se cometa cualquier alteración a las circunstancias de hecho y de derecho en las cuales se ha presentado la demanda de Arnold, aquí lo necesario, aquí lo más razonable de aplicar vendría a ser una medida de no innovar, porque busca asegurar esas circunstancias de hecho y de derecho, ya que Arnold se ha enterado, además conoce a Helga. Helga tiene una actitud siempre renuente a cumplir con sus compromisos. No solamente le debe a Arnold, sino que Arnold se ha dado cuenta y Helga tiene un modus operandi, o sea, ya sabe cómo actuar frente a estas circunstancias. También le pidió prestado a Roberto, también le pidió prestado a Álvaro, también le pidió prestado a Vilma, y así sucesivamente. Entonces Arnold logra enterarse de todas estas situaciones y colige, no, Helga tiene un modus operandi. Los anteriores señores, los anteriores acreedores, también le han iniciado un proceso judicial y a pesar de que hayan ganado tales procesos, jamás han podido hacerse cobro de la deuda, porque Helga tiene un modus operandi, cambia de domicilio un poco más y hasta cambia de identidad. Esto en términos figurados, obviamente, ¿no? Entonces, ante tal situación, Arnold nuevamente reflexiona y concluye de que no va a cometer los errores que cometieron los otros acreedores, ¿no? Y él va a asegurar las situaciones de hecho y de derecho a efectos de evitar que Helga rehuya.
entonces solicita una medida de no innovar que busca asegurar las circunstancias de hecho y de derecho. En tal sentido, solicita se ordene a Helga iniciar cualquier acto de transferencia respecto de la cuenta bancaria a nombre de Helga que se encuentra en el Banco de la Nación hasta por el monto de 20.000 soles, pongámosle 30.000 soles, ¿no? Incluyendo esto los intereses legales. Muy bien, chicos. Hemos terminado con el desarrollo de la clasificación de medidas cautelares. Tengan ustedes muy buena noche y hasta pronto.